Hola, bona tarda, buenas tardes. Tenemos una nueva sesión del Dijous a base. Primero, antes que nada, deciros que esta sesión se va a grabar y el vídeo resultante lo vamos a colgar en nuestra web, como hemos hecho con muchos otros anteriormente. Esta sesión será seguramente la última del año y nos la va a impartir Alfredo Arnedo, que es director e ingeniero de camino. Se trata de estructuras ligeras con acero conformado en fibra. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar. Estas estructuras, a ver, yo he dado el formato aquí. Ay, no me va a usar. Eso es. Eh, yo en el formato que tenía, mi portada era esta. Mi portada era un par de correas sobre ese Intel, en este caso era de una nave. Un ejemplo concreto ahí con su región, lo pueden ver. Un solape del orden de un cuarto de luz, es lo que se suele hacer. Y con esos dos jabalcones, que fíjense, esos jabalcones, esos tornapuntas, lo que están es arriostrando el ala inferior de ese dintel. Esto, en esa sección, por ejemplo, pues hay que suponer que ese dintel tiene un momento flector negativo, es decir, que tiene compresión abajo y tracción arriba, y entonces pues se ve que estas estructuras sirven, además de estructuras ligeras, además de como correa en este caso, tienen una función adicional secundaria. Esto es un esquema muy importante en las estructuras ligeras y en general en todas las estructuras, que no solamente cumplan una función, sino que cumplan varias, sacarle rendimiento. Bueno, pues ya el índice, vamos a hablar sobre todo de y el tratamiento normativo siguiendo lo que es la parte. Y después, en la segunda parte, la última parte, vamos a ver si llegamos bien, ejemplos típicos de construcción en edificación y de chapas trapezoidales y correas en naves industriales y en cubiertas en general, cubiertas de grandes dimensiones. Bien, pues la introducción. Vamos a gastar un poquito de tiempo en una introducción. Aquí tenemos estas dos fotografías que de las chapas y las correas. Tienen distintas medidas, pero eso sí, los espesores varían entre 1,5 y 5 milímetros, lo que son las correas, y las chapas trapezoidales que sean estructurales de 0,4 a 1,20. Se puede laminar y se puede, digamos, hacer cosas más. Porque aquí el funcionamiento esto se consigue mediante laminado, perdón, mediante perfiles, precisamente, perfiles o con prensa. Y las medidas son libres, no tenemos como en las IPNs, en las HBs, aquí cada fabricante fabrica las suyas. Esto en algunos casos es una ventaja y en otros puede ser un inconveniente. Las opciones que tenemos son estas secciones simples abiertas, donde aquí no destaca, esta figura está sacada del Eurocódigo 3 y no destaca demasiado los rigidizadores de borde que se llaman labios, que se ven en algunos perfiles de correas o algunos rigidizadores, algunos pliegues intermedios que ya veremos que son muy eficaces. Tenemos secciones abiertas, tenemos secciones digamos, compuestas, con medios de unión que son especiales. Aquí los medios de unión son especiales. En un curso así un poco largo, eso, solo de medios de unión emplearíamos una hora. ¿eh? Y después secciones compuestas cerradas que para muchas veces es la solución, sobre todo en edificación o cuando hay problemas. Esto es la cuestión son esto, la misma figura, pero de código quiero decir, pero chapa. Se lamina, perdón, arrastro de lamina, se forman en frío todo este tipo de perfiles. El Cora de Milano, arriba tienen el más estándar, y adviertan que hay muchos pliegues, sobre todo que se utilizan en forjados de estos que para colaborantes, que tienen arriba una capa de compresión. Y vamos, hay mucha variación, hay mucha variación. Este tipo de estructuras hay que empezar diciendo que es más laborioso que los otros, sobre todo porque son secciones tipo 4, casi todo. Ya nos conviene a veces que las vigas conectadas, las zetas y las U sean sección de tipo 3
a ver, me adelanto, no perder ancho eficaz, ¿no? Frente a fricción, pero muchas veces que lo tenemos, y axil casi todos cuatro. Y depende de las longitudes de cada componente, de la longitud partido por el espesor. Consecuentemente, las fricciones de tipo 4 no son lineales, ¿entienden? Aumenta la carga al doble y no tenemos el doble de flecha, tenemos más, y las tensiones más, y el coeficiente de seguridad no nos baja proporcionalmente, baja bastante más. Entonces, un consejo útil, a ver, yo lo suelto esto en casi todos los sitios, es con las cargas máximas sin factorizar, como se hacía antes, a la antigua, y como se hace, digamos, todavía en Estados Unidos, y hacen los ingenieros mecánicos, pues también, o sea, que no es un invento, no es un capricho. Ver las tensiones máximas y que estén por debajo del punto 6 del límite gráfico. Eso da un diseño inicial que, bueno, muchas veces se puede afinar más, pero da una idea bastante buena, sobre todo cuando no se puede copiar, digamos, y reproducir o es nuevo en un tipo de estructura. Bueno, la otra cuestión es que vamos a seguir el código 3, que es una de las cosas más, es la parte más extensa. Cuando yo participé en la elaboración de las estructuras ligeras en la parte de AE y pasamos una parte del eurocódigo, pero una parte, porque la parte precisamente de la parte de 1.3 es de las más extensas del eurocódigo, más que la 1.8 de uniones. Y claro, uno de los inconvenientes que, a ver, no sé por qué, no sé, lo tenemos incomprensible, yo no lo comprendo, la verdad. Me preguntaron, no sé por qué el código estructural, eso que ha metido las mixtas, que ya hacía falta, ¿no? Ahí se le ha caído. Se ha caído, yo creo que eso no lo sabe. El diseño de estructuras ligeras y que toma las instrucciones que hay que saber más. Es el problema, que no basta con lo que sabemos. Hay unas cuantas cositas raras que ya no las enseñaron. Yo recuerdo en estructuras, en los primeros, yo debía ser en segundo, que teníamos la estructura, o sea, teníamos resistencia de materiales, física y elasticidad, entre otros, ¿no? Bueno, pues ahí se hablaban de estos fenómenos que después en los perfiles normales no tenemos. Bueno, no tenemos, sí. Aquí tenemos una distorsión de comadura de ala típica de un arrastre que se llama shear. También tenemos un patrón de distorsión. También tenemos abolladura local. Se llama ball clipping, para saber de qué se habla. Esto, digamos, mis colegas de caminos de puentes sí que manejan. Los puentes, curiosamente, tienen muchas connotaciones muy parecidas, tienen muchos temas parecidos con partículas ligeras, pero en la práctica normal, pues no. Ahora, o sea, quiero decir que es difícil es. A ver, no quiero introducir una cosa disuasoria, pero es difícil. Ahora, a favor que tenemos, pues que el eurocódigo, ahí sí, las normas americanas, aquí vamos a utilizar el eurocódigo, pues dan métodos simplificados para poder resolver las cosas. Es un poco como el tema del fuego, que bueno, es un escenario, es una cosa, a ver, que puede ser muy profunda, pero también se puede hacer. Hemos visto y se puede resolver. No hay que tener. Las estructuras ligeras, forma textiles fractal, pues han tenido un aumento muy grande, cada vez más, porque cada vez hay más nivel técnico, tecnológico, más conocimiento, el tiempo en la ejecución es importante y esto pues tiene un peso muy reducido, como todo el acero, una buena resistencia en relación con el peso. El montaje puede ser muy rápido y el tiempo ahora en las obras es decisivo. Para cargas lineales y luces cortas, bueno, estoy hablando de luces hasta 2 metros, estoy hablando de correos galvanizados. Esas son imbatibles. Cargas pequeñas son imbatibles. Ahora ya veremos los inconvenientes. Estamos hablando de una cubierta, pues bueno, a ver, que no tienen rival, que son mucho más baratas, aunque el precio, yo, en fin, no voy a entrar en precios, es otro tema mucho más difícil, pero estos elementos son más caros, pero es que metes menos kilos, esa es la cuestión. ¿De acuerdo? Y después que pueden producir cualquier cosa, puedes producir, gracias al conformado, perfiles de las regiones que interesen.
Esto puede ser a veces un problema porque no tenemos un catálogo como las IPs o las IPNs que son iguales. Bueno, en América se lamina de otra manera, ¿no? En Europa sí, pero no, eso no está normalizado. Y después que puede constituir elementos arquitectónicos de conjunto, techos, paredes y cubiertas sin ningún problema. Ahora, vamos a hablar de las pegas. Las pegas es que son eso, que el cálculo se parece poquito, algo se parece, pero difiere bastante del cálculo. Aunque, a ver, es que ya lo he dicho antes, que la parte 1.13 es de las más extensas. En Estados Unidos las fórmulas conducen a los mismos resultados, aunque no son iguales, claro, por supuesto, en IC, no confundir con ISC. IC es de la estructura ligera. Y otra de las pegas que tiene, ojo con eso, el postproceso. Eso aquí hay, bueno, yo revisé un proyecto hace un par de meses y había metido las patas pues, hasta arriba. Los perfiles abiertos no se pueden postprocesar, o sea, no se pueden calcular las tensiones como si fuera una IP, hay que calcular las cosas sabiendo lo que se hace. Este es un error muy frecuente. Decir, no, pues pongo las características, porque aquí ya veremos, hay unas cuantas cosas que tienen importancia. Entre ellas, la más importante y la pega que tienen es la volumetría. Aquí no se utilizan registradores clásicos para partir, digamos, el ancho de la placa. Ese es uno de los problemas que tenemos. ¿De acuerdo? En puentes, en edificación, poner refrigeradores cuando tienes un apoyo, aquí no. Aquí todo esto es, digamos, largo. Son productos largos, precisamente. Las tolerancias son muy influyentes. Son tolerancias que pueden afectar mucho. Y después se usa la norma 1090/4 para la eficiencia. Hay que descontar, van galvanizadas estas piezas, las 20 micras que suelen tener. El tipo normal suele ser un Z275 gramos. Si hay que descontar 0,04 en el cálculo. Que esto para una correa de 3 o 4 milímetros no le influye, pero para una chapa sí, sí que le puede hacer daño. La resistencia a fuego, por efecto de la masividad, que tiene una masividad muchos metros a la menos uno, es decir, tiene mucho perímetro para su área, entonces ahí es un punto débil. Aparte de la temperatura crítica, también vamos a decir ahí al pie de esta diapositiva un par de cosas. Como no es lineal, la verificación de flechas también es más laboriosa. Y ya digo, aquí la pega es eso, las cargas locales. O sea, que en cosa industrial que haya muchos soportes con techo, aquí no. Entonces hay que ir a lo clásico. Y los medios de unión están muy bien, pero no, a ver, un proyectista normal no los tiene tampoco a mano, cachapas, de acuerdo, o algunos procedimientos especiales, o la soldadura por punto. ¿De acuerdo? Con relación a la resistencia al fuego, que es una de las cosas que yo creo que es importante, la parte que a mí me va el tema a ver, sin demostración, como en las columnas estas de fundición, se le puede adjudicar un 350 de temperatura crítica, que eso está desacoplado, no tiene nada que ver con la RS. Esto es la resistencia a partir de la cual esto colapsaría. Bueno, pues un 350, si se aplica el anejo E, como se aplicó del Eurocódigo, como lo pusimos en la instrucción española. Otra característica importante es que muchas de estas cosas, como no son fáciles y hay cosas que juegan a favor, la manera de demostrarlas por ensayo, ¿entienden? Y esos ensayos se pueden hacer, ensayos normalizados, están recogidos en un capítulo del código y se pueden hacer y se pueden certificar. Y muchos fabricantes tienen así sus tablas y las tienen muy accesibles. Por ejemplo, esta cubierta, esto es una chapa para posición cubierta, en posición con los nervios siempre se ponen para arriba. Fachadas es al revés. Cubiertas, ojo que se pone esto siempre así. Bueno, pues fíjense, aquí tenemos para distintos espesores de fabricación de 0,5 a 1,2, 1,25 llegan pocos, para distintas, para una chapa que esté bien apoyada, que tenga solamente 2 apoyos, dependiendo de esa distancia de apoyo, distancia entre correas de 1, 1,50, 2 hasta 3 metros. Lo normal, eso está en el libro. En un curso grande pasaríamos el libro de apta de naves industriales. El capítulo 5 habla precisamente de estas cosas. El capítulo 5 está dedicado a cubierta.
una distribución abierta normal viene a hacer separación de correas de 1,6. Bueno, aquí cuando las luces, digamos, tenemos tres apoyos, pues las cargas son más. Atención que aquí cuando las cargas son descendentes, esto es de verdad. Si las cargas son ascendentes, pues esto hay que reconsiderarlo, ¿de acuerdo? O sea, que hay que ver en qué dirección van las cargas, porque lo bueno es que esté la compresión en la parte de los nervios, positivo. Ya veremos ahora un poquito más adelante un ejemplo de estos, ¿eh? Y después en el libro este de Names de vamos a hablar de abolladura. Abolladura es un fenómeno en el que una placa teórica ideal pierde su estabilidad sometida a esfuerzos de compresión, que puede ser un achil o puede ser un momento. Y hay tracción, ya lo he dicho, ningún problema. Bueno, para una placa ideal es la que no tiene deformaciones previas, es perfecta, el límite elástico es muy alto, no hay problemas de pérdida de forma ideal. Entonces, en la ideal, dependiendo de la relación que haya de ancho, de longitud a canto, aquí ya hemos dicho que no vamos a tener rigidizadores transversales, entonces la longitud va a ser mucho más grande. O sea, para placas muy largas, es el espesor partido por el ancho al cuadrado, es lo que marca precisamente esa tensión crítica, que es aquella que implica una bifurcación de equilibrio. Esta placa puede estar recta o se puede deformar, puede sufrir esa abolladura que está ahí en esa imagen, en plan teórico, ¿no? Porque en la práctica lo que tenemos es iniciales y no llegaremos a esa. Lo que pasa es que tendremos, ya me adelanto, resistencia poscrítica, lo he puesto aquí el proceso, porque en un pilar no tenemos, en un pilar, digamos, no llegamos a la crítica ni de lejos, a la de Euler. Pero es que cuando se llega a la de agotamiento, pues es una ruptura y aquello, digamos, pandea. Aquí no hay pandeo. Aquí lo que hay es abolladura poscrítica. Bueno, los ingleses dicen local buckling, pero es poscrítico, ¿de acuerdo? Y esto es lo que pasa en plan teórico. Esto antes, yo cuando explicaba esto en caminos, en cuarto, antes le decíamos una adecuación diferencial parciales, que bueno, quedaba muy bien en la justificación, pero aquí ya vamos por el atajo. Aquí no he resistido la tentación de poner la tabla que utilizamos, la M62. Bueno, yo lo estudiaba en el 68. Apareció la primera vez la instrucción española. La primera instrucción que hubo fue del año 62. Después ya salió el 3 y ya se han manejado. Y aquí son las Ks, el factor este K que se me ha olvidado citar, perdones, antes, que nos da, digamos, un valor que depende de cómo sean estas cargas que estamos aplicando. Si estas cargas son uniformes, SK vale 4. Para bordes, eso sí, se supone que estos bordes extremos están fijos, están articulados. Entonces esto vale 4. Si uno de estos bordes es libre, entonces esta K, que me la sé de memoria, vale 43. ¿De acuerdo? Y también influye en esa K la distribución de tensiones. En lugar de ser uniforme, pues es un momento flector, pues tenemos valores mucho más altos. Y también estas tablas que lo utilizan sobre todo los colegas de puentes, pues aquí está en función de la longitud que tenga, que siempre ayuda. Si es más corta, no es tan larga, pues estamos mejor. Y también para tensiones tangenciales. Aquí lo importante es el concepto, y aquí me voy a detener un poco, de qué pasa cuando empiezan las cargas. Porque la sección, la placa, como no es una placa ideal, pues empieza a sufrir abolladura. Pero esa abolladura, digamos, implica una redistribución tensional favorable. Las tensiones fuertes se trasladan a los extremos y por el centro no. Entonces, a ver, ahí sale lo que es el ancho eficaz. Vamos a prescindir de las partes del centro y vamos a ir por los bordes, ¿de acuerdo? Ese es el esquema general de sacar, o sea, la estrategia. De decir, vamos a tener una estructura que va a perder la linealidad, va a trabajar de otra manera, pero va a poder seguir resistiendo. Todo esto son secciones de tipo 4. Si las secciones son de tipo 3, no tenemos ningún problema. Vamos a hablar de las secciones de tipo 4, ustedes tienen manera de ver en las secciones ancho espesor,
sometidos a las tensiones. Aquí tenemos una sección que, bueno, conscientemente maciza, algo así, pues esto puede alcanzar su momento plástico. Si los espesores van bajando o las longitud de cada tramo, de cada elemento, son más bajos, puede llegar estrictamente a tener una distribución lineal con el límite elástico en los extremos. Pero lo que estamos diciendo es que cuando estamos peor, cuando tenemos algo más esbelto, entonces vamos a bajar en resistencia, no vamos a poder utilizar toda la sección, vamos a tener menos sección, menos inercia, menos de todo, ¿de acuerdo? Fíjense, ¿y qué es lo que marca? ¿Cuál es el punto que hay que manejar también en el disco duro? Como es acá igual a 4, de constante para obtener la tensión crítica. Pues aquí es la esbeltez local. La esbeltez local de ese elemento es el límite elástico al que pretendemos llegar, dividido por la tensión crítica. Si sustituimos ahí en la tensión crítica la fórmula que les he dado antes, se llega a una expresión bastante útil. Y esa expresión bastante útil, si es mayor o menor que 0.673, es cuando la sección es, si es mayor, estamos mal, es decir, demasiado suelto, que vamos a tener que vamos a perder sección, y si es de 3, oye, pues albricias, estamos estupendamente. Esto lo reitero en esta otra. Aquí está la estrategia, tanto en Eurocode como en ICI. Se funciona igual. Tengo que citar dos más. Una es el método directo y otro es la banda finita, que todo hacen en ICI. Y bueno, en tiempos lo estudié un poco y en el caso es beneficioso, pero aquí es que no lo tenemos en normas, y entonces en problemas de certificación, en problemas de revisión, a ver, prefiero, por ahí fuera sí que se hace, para ofertas del extranjero, pero aquí en Europa mejor, aquí en España mejor, y también siempre se le la automatización esa del código 3 que saldrá el año que viene, pues ahí se puede digamos, utilizar elementos finitos no lineales geométricamente y también un material, digamos, un límite, un diagrama tensión de formación determinado, no linealidad geométrica del material, y se puede llegar a plastificaciones de bueno, más cosas de esto. La ejecución tiene que ser acorde con la 1090/4. Tipo de acero vienen las normas. Hay muchos. El más usual es el que sigue la norma 10.326 para bobina galvanizada. Esa que suele estar galvanizada con 20 micras en cada lado, que hay que descontar el espesor. A ver, estos son los límites elásticos que no coinciden exactamente con los aceros de la 1025. Pero aquí tenemos una ventaja, no todo va mal, no estamos tan mal. Bueno, miren, esto es un diagrama tensor de formación virgen, y aquí lo que tenemos es un estiramiento. Tenemos se están doblando, se están plegando con rodillos o bien se están plegando con plegadora, precisamente. Entonces, que se plega y después, digamos, ya se ha plegado y quedan deformaciones, claro, quedan deformaciones en cada pliegue, ¿de acuerdo? Pero se sube el límite elástico y eso es una ventaja. Eso se permite, este truco, este recurso, de punto 45 y 15 milímetros. Ese estiramiento es frío, es una cosa beneficiosa. ¿Cuánto gana el límite elástico? Hombre, si vamos de compresión ganamos poco. En algunos sitios de flexión y sobre todo en tracción ganamos bastante. ¿Cuál es el promedio de la average? Pues depende de qué SDU tengamos, es una fracción de la SDU que depende del espesor, depende del número de pliegues, cuanto más pliegues pues mejor, y si esos pliegues se han hecho mediante rodillos o se han hecho con conformado, para radios internos más pequeños que 5T, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ahí en algunos casos se puede ganar. Aquí son las limitaciones preceptivas, no se pueden hacer cosas que vuelen más de estas distancias, igual que las almas están restringidas a tener un 500avo de relación de altura espesor, que de unidad, ya es bastante. Por eso se gana mucho cuando se tiene. Atención a los lados. Nos interesa que estos lados de ahí, si los hay, como en esto, sean eficaces, ¿de acuerdo? Y entonces han de tener esas prescripciones. A veces hay algunos más retorcidos, más recorrecovadets, que tienen otro. Bien, como estamos perdiendo ancho eficaz, vamos a ver ahora cómo
a perder ancho eficaz en las siguientes secciones, pero como vamos a perder ancho eficaz, digamos que la sección va a perder área. Y perder área ya es un desastre, pero bueno, es un drama, a veces se puede corregir. Pero una de las cosas que pueden pasar también es que nos cambie el centro de gravedad. Entonces, una sección sometido a axil, pues por el hecho de perder ancho eficaz en algunos sitios puede cambiar el centro de gravedad y aparece un momento flector. Y estas son las inestabilidades, sobre todo para las secciones abiertas. Por ejemplo, las secciones abiertas, lo que es decisivo es que las correas, que son secciones abiertas, que vayan enseguida, ¡pam!, con una chapa y que sean solidarios y que ajusten la chapa superior. Ya lo he dicho, lo iba a decir después, pero se me ha escapado, que eso es lo fundamental. No tratarlo esto en pan simple. Si se trata en pan simple, pues vamos, estamos en peores condiciones, por supuesto, pero vamos, lo que nos pasa aquí es que las ondas que se crean cuando empiezan a sufrir, digamos, inestabilidades, es primero una inestabilidad local. Lo típico que es un alma, que es por aquí, que es demasiado de clase 4, por decirlo así, que aquello no vale 0.673, sino que vale bastante más. Después puede haber de conjunto, sobre todo de conjunto, no, perdón, de distorsión, de forma, eso es muy frecuente. Y eso, digamos, una cosa que ayudará será la torsión de alabeo. Lo cito, pero ya verán, no se compliquen, no tengan miedo. Es decir, esas son palabras fuertes, pero que después las vamos a resolver bien, ¿eh? Y después pueden tener pandeo como cualquier otra cosa. Con la pega es que, claro, que tenemos menos área. Es decir, que para pandeo tenemos menos área, tenemos menos radio de giro, podemos tener menos de todo y estamos peor. Entonces, la esbeltez de un elemento constitutivo es el límite elástico que pretendemos alcanzar partido por la longitud, por la tensión crítica. Si ahí sustituimos, llegamos a una, voy a detener un poco en esta diapositiva, llegamos a una situación, llegamos a una fórmula que lo que incluye es la longitud partido por el espesor. Esto cuanto más grande sea, pues peor, lo bueno es que sea macizo. El 23,8, porque aquí hemos sustituido las unidades. Aquí esto que está dentro de la ley es lo que hemos visto antes de la distribución, que vale un 4 cuando es uniforme, un 23,9 cuando ocurre que es, digamos, flexión en las que solo tienen una parte rigidizada y la otra es líder, pues este valor es un 0,43, es más pequeño. Y la epsilon que es el nivel tensional, es 235 por la referencia de la 0,235, pero bueno, precisamente partido por el límite elástico. Si en lugar del límite elástico lo llevamos a una tensión inferior, pero no tan grande, pues tenemos esto, ¿de acuerdo? Entonces, con esta fórmula sacamos lo que es la... Y la K la sacamos de esta tabla, que es lo que les he estado contando. En esta tabla hay que tener cuidado. Esta aplica a los elementos no rigidizados, a las tablas de aquí, al alma no, ¿de acuerdo? O un labio también le aplicaría. Y aquí se dice no solamente cuánto vale K, sino que en este gráfico nos dice el ancho eficaz, cómo lo vamos a distribuir. Y esto, claro, se ponen distribuidos al lado, es decir, sobre todo al lado de la parte, digamos, que está fijada. Es para elementos rigidizados, aquí tanto para alas como para almas, porque se supone que este rigidizador, que esa es otra, que ya lo he contado antes, tiene que ser eficaz, tiene que tener unas medidas adecuadas. Bueno, pues cuando esto es eficaz, y esto está sometido a tensiones que tengan estas distribuciones, los valores estos que tenemos de K, y la distribución de ese ancho eficaz se hace, hombre, si es uniforme, la mitad a cada lado, si no, pues predomina más en la parte que está comprimida, donde se pierde, y en la parte traccionada, que aquí habría un momento flector, que una parte está traccionada, esa parte sí, eficaz. O sea, estas cosas hay que están puestas en ISC, es exactamente lo mismo. Bueno, entonces, ¿cómo se opera? Mire, al test que les acabo de contar, que ojalá sea menor que 0.673, nos da un 1. Si es mayor que el 0.673, entonces ocurre que nos da un valor pues que empieza a ser menor que 1, empezamos a perder. ¿Y cómo se pierde? Pues la del test menos este numerito de aquí. Este numerito de ahí indica esta fila, la distribución de tensiones, como la figura anterior. Si es una tensión uniforme, pues eso es un 1.
entonces lo que yo tengo de memoria, o sea, lo que me acuerdo de memoria es eso, la lambda menos 0,22 queda esto partido por lambda. Para los elementos sin rigidizar, el valor límite es un poco superior. Aquí tengo una errata porque esto no es 0,6 menor que esto es cuando es mayor que 0,748, mil perdones. Entonces, con ese ρ que hay aquí, se multiplica el ancho y con ese ρ, con esa multiplicación obtenemos el ancho eficaz, que se distribuye de las maneras que hemos visto antes, ¿de acuerdo? Y con esto tenemos otra nueva geometría, y esto lo hacemos para un área, poniendo solamente aquí, para solo con momento flector, vemos qué inercia tiene y qué módulo resistente. Sacamos dos valores que están desacoplados. Uno es para el momento flector y el otro es para el área. ¿De acuerdo? También lo podemos hacer para FDI, para el nivel tensional. Entonces, reitero otra vez, lo que puede cambiar aquí, además, es la posición del centro de gravedad. Cuando tenemos una sección abierta pasan estas cosas, por eso lo bueno son las secciones cerradas a chill, por esto y por durabilidad y por bastantes más cosas. Bueno, y en el módulo efectivo no pasa lo mismo, es decir, partimos de la sección bruta y obtenemos esto. Esto necesariamente se tiene que con el momento flector hemos obtenido, al final, es unos anchos eficaces, suponiendo esas tensiones brutas, y con esos anchos eficaces ya tendremos otra geometría, tendremos otra inercia o tendremos otra área. Entonces hay que repetirlo otra vez. En 2 o 3 tanteos esto se consigue. Yo suelo tardar más porque soy, a ver, bastante bruto calculando con... A ver, no tengo esa virtud, pero bueno, hay software que todo permite hacerlo rápido. Lo que pasa es que yo aconsejo, como cuando daba clase de esto, bueno, que hay que hacer exámenes y poner ejemplos concretos y sudar ahí y ver qué influencia tiene. ¿De acuerdo? Entonces, otra de las ventajas es que, lo digo por si hay alguna pregunta, cuando daba clase siempre había un alumno que decía, bueno, ¿y por qué se hace desaparecer de una manera distinta? Porque qué duda cabe que si tengo un momento flector y un axis determinado, pues habría otra geometría, porque las fórmulas del eurocódigo afortunadamente están desacopladas, ¿no? No tienen esa interacción como tienen el código en la parte 1, no como en la parte 1. Y ahora, para acabarlo de arreglar, tenemos otra cosa que va también bastante rápido, que es la obtención de las tensiones máximas. Aquí casi todo peta por inestabilidad, pero las tensiones máximas hay que aplicar mises. Aquí lo tenemos, que tenemos, mira, no todo está tan mal. Tenemos un 1,1 de combinación de tensiones, de la normal y de la tangencial. Y voy a entretenerme un poco en ver cuál es la tensión normal. Miren, señores, la tensión normal se debe a la chill calculado con el área eficaz. Si hay flexiones guiadas, cada uno con su momento por separado, cada uno con su módulo resistente, y el alabeo. Tenemos tensiones normales por alabeo, porque una gran parte de las secciones, sobre todo en las correas, se produce alabeo de alas, ¿de acuerdo? Y en las tensiones tangenciales, pues lo mismo. La de un cortante en una dirección, un cortante en otro, la torsión de San Benat, esa que va siguiendo por flechitas, toda la sección abierta, bueno, si es cerrada mejor, y la torsión de alabeo. En las abiertas, la torsión de alabeo es decisivo. Pandeo, un mínimo de pandeo. Pandeo estamos peor, porque en muchas de estas secciones el centro de gravedad no consigue el centro de fuerza. Y entonces tenemos un pandeo. Es decir, siempre el tratamiento que hay en el código es que la esbeltez es la capacidad resistente partido por el axil crítico, el ideal crítico de bifurcación de equilibrio. Arriba ya empezamos mal porque hay que utilizar el área, ¿no? Que ya es un valor más pequeño. Y aquí lo que tenemos es que hay que colocar el área eficaz, el área eficaz, el valor que sea el más pequeño. Y el más pequeño, bueno, pues no, perdón, el más pequeño no es más grande. No, perdón, el más pequeño. Como sigue la neutralidad. Puede haber, además de flexión de Euler, podemos tener por efecto parte de flexión o por efecto torsión. O sea, que son las fórmulas que hay en el código, en la parte 1.1, y aquí también las repite, y son fórmulas pues muy largas. Yo las utilizo muy pocas veces porque he procurado siempre, se procura hacer diseños que no tengamos estas posibilidades, pero es que aquí no hay manera
base, sobre todo en el steel framing, ya veremos en la edificación, esto es todo de todos los días. Por eso lo de los ensayos es importante en muchas piezas. Esta es la interacción. La interacción en los esfuerzos que tenemos, N sub D, y después aquí el pandeo, digamos, con el peor de estos tres, y después el pandeo lateral, que va a influir bastante. Vaya. Eso en el capítulo 10 de Correa. Un poco más de compresión. La resistencia a compresión sería el área eficaz por el límite elástico, por el coeficiente de minoración, que en España es un 1,05. Hay veces que la sección, aunque sea conformada en frío, pues, pero no hay reducción de área, sería un tipo 3. Y entonces, como tiene pliegues, sí que podemos ahí tenemos una ventajita, ¿de acuerdo? Ahí que sí que podemos utilizar una fracción de la diferencia que hay entre el promedio y el básico, de acuerdo con la advertencia que se tenga, que va a ser una advertencia más pequeña que el punto 673, porque estamos en tipo 4. Y aquí las curvas de pandeo. Las curvas de pandeo, el procedimiento es lo mismo, pero ven, en una cerrada, que es las zonas aconsejables, se puede utilizar la curva B con el límite elástico normal, el básico, pero se puede utilizar también el otro, que tiene más ventaja. Y entonces la curva, eso sí, la curva es la C. Para las abiertas, aquí en un eje es la A, en el otro es la B, y para estas, las tetas y las C en Correa, que hay que procurar que no tengan achil, pero serán achil puro, sería la B. Estas abiertas son más desastres, estas son los B. ¿De acuerdo? Entonces, una de las cosas importantes es que cuando perdemos, porque si las tensiones a las que vamos a llegar son pequeñas, pues aquello se puede, no es una sección de 4, es una sección 3. El factor que lo caracteriza, la raíz cuadrada de ese DFI por la crítica nos daba esto, que es el numerito este de 0.673. Pues si igualamos 0.673 en la fórmula, obligamos a que sea 673, como conocemos el ancho, conocemos el espesor, conocemos la K de distribución, la que haya tocado, sacamos la épsilon. La épsilon es el 2,35 partido por la tensión máxima. Esa tensión máxima muchas veces, pues, poquita cosa es, pero bueno, en algunas secciones, si los ponemos a trabajar poco, pues sí que son de tipo 3. O sea que la clasificación de 1, 2, 3, 4 es porque estamos pensando en el límite elástico. Con cosas sobreabundantes, pues a veces sí que se tiene. El eurocódigo también permite en las partes fraccionadas utilizar plasticidad de plástico. Hay un ejemplo en el que yo participé en esta referencia a la Convención Europea, en un ejemplo de la referencia 7, donde hay una parte que está traccionada, arriba está comprimida, arriba sí que perdemos, pero abajo eso se puede. Y aquí, a ver, voy bastante mal de tiempo, no querría pasarme mucho porque tengo otro compromiso. Pero miren, esto es una posición de una chapa, esto es de una chapa de cubierta. Tiene un espesor de 1 milímetro, está sacado de mi libro del capítulo 5 de la está en la referencia. Bueno, esto trabajando con cargas verticales descendentes no tiene problema, porque tenemos la tracción en la parte inferior. El análisis de cada fracción de esta nos dice que tenemos una clase arriba, una clase que incluso aunque esté comprimida, no tenemos. Esta es la posición de la izquierda, y en la de abajo, pues ganas de llorar. O sea, fíjense, esto es, vamos, de clase 4, pero muchísimo, muy por encima de los 42 éxitos, estos típicos. Bueno, pues aquí están las características brutas de un módulo, cada 25. Vale. Su centro de gravedad, su inercia y todo lo demás. Cuando la carga es, digamos, es descendente y esto está bien apoyado, pues no tenemos ningún problema. O en las fracciones digamos, intermedias de una vida continua. ¿Por qué? Porque arriba lo que tenemos es compresión y esto es eficaz, es clase 1, y abajo tenemos tracción. O sea que tenemos esa distribución de tensiones que se tiene que hacer por tanteo, no cuesta mucho. A ver, tampoco, esta por tanteo no está en directo. 235, que es la limitación, porque el brazo es más grande, y esto ni tanteo ni nada. Tendríamos ese momento en el cuando hay alternancia de cargas o en los negativos, es cuando hay que proceder con el ejemplo este que habría que desarrollar para verlo bien. Pero no es fácil, no es difícil darse cuenta que aquí podemos llegar entre
acero, y que abajo, pues como está comprimido, pues dependiendo que perdamos y qué tensión tengamos, que van ligadas las dos cosas, vamos a tener un centro de gravedad distinto. Es decir, vamos a perder y nos va a subir el centro de gravedad. Y llegamos a un momento, hombre, esto no es tan grave. En lugar de 2,17 tenemos 1,95. Pero hemos hecho, digamos, hemos tomado la molestia de cuando pierde linealidad y pierde para un punto 339. Bueno, el otro punto que es fundamental aquí, que se pierde muchísimo, es el código, las fórmulas, algunas vienen del IC. Yo estudié primero el IC porque las nucleares, la prefectura, estaban más normas americanas, y después cuando ya salieron muchas cosas fuera de Estados Unidos. Lo que pasa es que se han desarrollado en manera diferente. Son muy completas y tienden a resultados muy parecidos. Y se trata de manera distinta la chapa que las correas. Toda esta casuística la he puesto aquí en un trillado. ¿Qué es el well clipping? Esta es una de las figuras mejor. Es que se nos chafa el alma. Se nos chafa el alma porque no podemos poner refrigerador. Lo que pide es poner un refrigerador. Si tuviéramos IPs, pondríamos uno, pero no. Bueno, pues lo que hay que hacer, una de las precauciones en las correas, es que no haya contacto directo. Legiones del clip, que se llama el sayó, donde se encaja la correa, donde se puede además poner solapes y va bastante bien, ha de permitir con estos dos tornillos que tenga una cierta separación. ¿De acuerdo? Y ahora unas palabras para la torsión. La torsión se da muchísimo aquí porque una parte del ala puede estar cogida en la ala superior y las otras no. Entonces puede haber pues, una flexión, pues puede haber que el ala inferior no salga. Y después la otra cuestión es que por centro de gravedad, lo venimos diciendo ya hace rato, el centro de gravedad de la aplicación de las cargas muchas veces es el centro de gravedad y el centro de esfuerzo constante. Por eso el postproceso no se puede hacer directamente con las recetitas que hay en la. Además, esto es un caso especial, ¿de acuerdo? Y esto está muy bien tratado, muy bien tratado. Creo que me va a dar tiempo a explicar en el capítulo 10 del Eurocódigo 3. ¿De acuerdo? Ahora, cuando esto no va de correas y la cosa va de compresión, a ver, el consejo es secciones cerradas. Las flechas, ¿cómo se calculan las flechas? Pues con mucho cuidado, tenemos una sección de inercia variable en unos sitios más otros. Aquí esta es una fórmula que va por el atajo. La inercia gruesa, la sección sin deformación, se le quita una parte dependiendo qué nivel tensional tengamos, que nos reduce la inercia. Entonces esa fracción se hace proporcional, ¿de acuerdo? Y eso nos permite, cuidado con esto de las flechas, no ser demasiado optimista, cubrirse, porque uno de los efectos es el pumping del encharcamiento. Es decir, aquí pendientes estás en algunas cubiertas D que tienen pendientes de 2 o de 3, a ver, se puede sufrir, hay que tener mucho cuidado con el encharcamiento. Bueno, aquí un ejemplo son las construcciones ligeras. Las construcciones ligeras de casitas se puede llegar a 2 pisos. Esto se utiliza mucho en Australia, en Canadá, y va divinamente porque los plazos de entrega sobre todo son más reducidos. El precio, a ver, no es barato albanizarlo, ¿de acuerdo? Pero bueno, nos gastamos un poco después de mantener un poco más alta. Entonces, pues es un problema de mercado. Esto también se hace en remontas, en edificios altos. Ahí hay que tener cuidado con el sismo, porque el espectro de piso de las últimas plantas no es lo mismo. Entonces, ahí lo que pasa es que es ligero, ¿saben? Como ven, es elementos de reducir espesor con la tendencia a experimentar panteo local y la estrategia que tienen estos señores de frame and steel es poner las separaciones muy cortas, del orden de 60, deben hacer 60. Los espesores de 0,85 1,25 y después cerramientos tienen tableros de madera o tambor o paneles de yeso. La estrategia en Europa es un poco distinta porque la IC sí que le deja, sí que permite considerar la rigidez que dan esos paneles. En Europa todavía no. A ver, los colegas que se dedican a esto lo están persiguiendo. Entonces tenemos una estrategia de un bridge a media altura en esos montantes y después cerrar los montantes.
Aquí otra de las cosas importantes de lo que llaman la en seco, es la construcción en seco. A ver, no meter hormigón. Bueno, se hace todo con cerchas y todo el elemento. Eso tiene su pega, sobre todo en vibraciones y anti-rigidez. Pero bueno, es algo factible y hay tecnologías. Nosotros que decía que no podemos tener en Europa, me refiero, no se le da crédito a esos paneles, pues lo que tenemos es que digamos, articularlo de esta manera, o sea, poner cruces de San Andrés o bastidores. Esta es una unión muy interesante, ya vamos a hablar de uniones. Esta es una unión de tipo de uniones que se utilizan en diversos, son tornillos de diámetro máximo 6,6, 6,6, 5,5 muy frecuentes, 4,5, cosas pequeñas. No es muy grave esto, porque el problema es de aplastamiento, de bearing, porque las chapas son pequeñas y esto se clava la chapa a la correa o correas entre sí para hacer piezas compuestas. Esto fue una experimentación que hicimos con los de caminos industriales juntos en un PAM, en un proyecto de investigación, y sobre todo estudiábamos a efectos de ductilidad, era sismo aplicado a esto, que no es una buena cosa, porque la ductilidad solo se consigue precisamente trabajando a constante, porque aquí uno de los fallos frágiles es el pull out y el pull through, es decir, cuando este autorroscante se queda allí solo y la chapa ha volado o se suelta de la correa donde se ha grabado. Pero ya ven, aquí digamos hay ductilidad en el sentido de esas uniones trabajando a constante. Hay más métodos, unos están patentados y están, digamos, certificados de acuerdo a ensayos europeos, pero, a ver, el otro que es más frecuente es la soldadura, que se hace en taller y es soldadura por puntos, y a veces también con TIC, con electrodo de cristeno, que no tiene material de aportación. Pero, bueno, no me da tiempo a hablar de esto. Ya digo, el tema de uniones lo he explicado alguna vez sobre uniones y esto ya me lleva una hora. Y ahora en lo que queda, un poco mal voy de tiempo, la verdad, voy a pasar un poquito, es los cerramientos de las naves. Esta es la aplicación más importante. Las naves, hay veces que si no hay problemas de estanqueidad ni de aislamiento técnico se hacen con chapa simple, pero también permite los sándwiches, las cubiertas de todo. La esencia de esto es los pliegues que tienen las chapas. Estos pliegues ya bien, conseguimos en lugar de tener esos espacios que no trabajan, hacemos una cantidad más eficaz. Y aquí es que pasa tenemos el SIARLAT, tenemos, digamos, pérdida pues, de eficacia por tensiones locales. Aquí nos pasa de todo. Eso se puede hacer con las fórmulas del neurocrónico y muchas veces se va más deprisa y se queda más del lado de la seguridad experimentando. Experimentando precisamente, pues no es fácil modelizar ese tipo de pliegues. Aquí una advertencia de cuidado con las, ya lo voy diciendo, secciones de viento. Las secciones de viento porque nos dan una inversión de esfuerzos. Ese es el problema de las cubiertas. Las cubiertas ligeras, ahora el problema que tienen no es poner paneles encima. El problema es que es la componente de la pista de viento. Es lo que nos dice además el código 4, que es peor que la 103 y las tecnológicas que utilizamos hace unos 40 años. Pues peores, mayores, ¿de acuerdo? Entonces aquí, cuidado también que hay que comprobar la interacción, flexión y reacción en apoyo. Esto ahí, ya digo, en este libro de estructuras hay un ejemplo de naves industriales, un ejemplo bastante bueno. Manejar las inercias efectivas, ojo, todas estas cosas de flechas con las inercias de verdad, con cargas eso sí, sin factoritar, pero con flechas de tener cuidado. Y aquí, una de las cosas más importantes, que es que la chapa arrastra la correa. ¿De acuerdo? Miren, esta chapa de aquí, estas correas, están enganchadas por esta chapa. Y eso es algo que lo comentaba hace un momento. Es que hay vendedores de chapa. Sí, es increíble. Esto es lo que requiere para poder estar. Perdón, si hay alguna pregunta, lo hacemos. Esta es una chapa.
Es una correa, perdón, que requiere una rigidez para estar arrostrada y depende de sus características propias, de su canto, de su módulo del momento de inercia lateral, del momento de inercia fixed, de alabeo. Si esto está clavado, cada nervio es esta forma. Si está uno sí, uno no, se multiplica por 0,1, pierde una quinta parte. Esto es lo que puede arrostrar una chapa. Aquí tenemos las correas, la chapa que discurre de cumbrera a faldón, o sea, al extremo, y esta fórmula la tuvimos que preguntar. Vamos, pregunté, pero estaba en un comité que conocía a los autores. Eso es decir, todo depende, claro, intuitivo, de la separación de correa, del canto que tenga esa chapa que interesa que sea corta, fíjense, y también del espesor. Con esto sacamos un valor que en la mayoría de los casos suele ser. Esto arrostra bien las correas ligeras. Las IPs, es que esta no hace falta que no. De aquí solo puedo decir, este es un tema de estructuras mixtas. Lo que pasa es que los no colaborantes actúan, ya saben ustedes, ¿no? Como si fuese armadura inferior y tienen unas muestras distintas que también rigidizan para lograr una mayor adherencia. Cuando el hormigón está fresco, esto es un problema típico de estructura ligera. No sé por qué las estructuras ligeras no están en el código estructural, estando las mixtas precisamente. Y para hacer mixtas hay que saber mismo. Y ahora llegamos a las correas. En el momento final, esto pues, es muy importante. Estas correas para estas naves, que es lo típico, pero cualquier tipo de cubierta, he puesto las dos, las zetas y las C. También hay sigmas, los fabricantes, hay tres tipos así. A ver, las hacen de distintas, no está normalizado, distintos cantos, con distintos anchos. Al final todo se parece un poco con labios, por supuesto, y siempre hay que contar, atención con lo que hemos dicho antes. Aquí están las rostras. Y como en estar retradas para cargas verticales tiene esto, y para cargas de verticales también, pero tiene. Aquí es importante la restricción a tiro que se puede tener en cuenta. ¿De acuerdo? Y aquí hay que darse cuenta también que aquí es muy importante que esa torsión que se da, porque en un sitio están las cargas y en otro sitio está el cuerpo cortante, va a ser resistida por las alas. La superior, que no tiene ningún problema en la inferior. Por ejemplo, y otra de las cosas, cuando antes no teníamos esta chapa, lo que teníamos era fibrocemento, granita. Y entonces sí, si poníamos Z, sí que se tenían que llevar las cargas a los ejes y trabajar por ejes principales, ¿de acuerdo? Pero ahora no, ahora eso es un fallo conceptual. A mí nos hicieron una revisión hace unos años en un proyecto, un revisor oficial, de una ingeniería que tenían de revisión de estado, de medio pelo, que digo, no, es que no lo tenéis bien calculado. ¿Por qué no lo tenemos bien calculado? Amor de Dios. Si es que no sabían que existía el eurocódigo. Claro, si vamos así. Me parece mentira, pero a veces la administración española tiene esas cosas. Bueno, no sé. ¿No? Pero que, a ver, que hoy en día lo que es importante es estar con los eurocódigos y pasar de la jungla normativa y tener gente que sepa. Y esto lo he puesto precisamente como un fallo. De hecho, incluso diré más. Hay por ahí, no daré muchas pistas, pero en Internet, una clase de una profesora, un profesor de una universidad con descomponiendo las cargas y poniendo los ejemplos. A ver, esto sí es algo exento. Es algo exento, sí, pero las cubiertas que no las hacemos así, ¿entienden? Eso es un problema teórico muy bonito. A ver, si al valle puede estar bien resuelto, pero no es lo que tenemos. Lo que tenemos es esto. El ala superior no tiene problema de vacío, tiene problema de tensión. Su momento flector compartido por su módulo resistente, punto, y si tiene axil, que hay que procurar que las correas no tengan axil, ni siquiera por arrastramiento de pórtico en pórtico, que cambiemos de tipo de perfil, y sería esa la alimentación. Y abajo de unos. Y la inferior, pues la inferior sufre al final de esa torsión de alabeo, que en la práctica viene a ser pues una fuerza horizontal, pero una flexión horizontal de ala. O sea, que tiene lo mismo y además ese momento de regalo de
el ala inferior. En el ala inferior que contamos, depende del tipo de sección, con un quinto o con un sexto. Esto donde se ve bien donde nos hace daño es cuando esa ala inferior está, digamos, está comprimida, ¿de acuerdo? Que es para cargar apoyada. Entonces esto sí que tiene inestabilidad. Entonces fíjense, esto está muy bien explicado. El procedimiento es muy simple. Y miren, pónganle una cadena horizontal a esa ala inferior que no la tiene enganchada, que no puede hacer la comprobación anterior, y entonces dependerá de qué carga tenga vertical. Dependiendo de qué carga vertical, me sale esta, ¿de acuerdo? Y ahora veremos la. Y entonces en esta de aquí, esta es una sigma, consideramos un sexto, ¿de acuerdo? Pues vamos a ver cómo se obtiene esa K de reducción. Esta es una de las que estaba olvidando. Pues estas son las fórmulas. Código este y hay alguna más. Y dependiendo qué tipo de sección me sale ese K sub 0. Que viene a hacer, miren ustedes, yo la experiencia que tengo pues es del orden de 0,2, 0,20, 0,25, a ver, 0,16, cosas así. Tampoco es tan dramático. Es un elemento más pequeño. El problema, sobre todo, es el pandeo, que no se nos salga de lado. Por eso una cosa que es muy importante, y ya se hacía en las antiguas cubiertas que eran de fibrocemento, en esas que sí que se hacía lo de los principales si fuese una Z, pero se hacían sobre todo IPNs, pues es poner tirantillas o separadores, que se llaman anti-sac, ¿de acuerdo? Y entonces parten la luz del eje débil. O sea, esa viga puede tener, a ver, la separación entre correas, pues puede ser 1,6, pero la ajuste de las correas, pues donde el ordenador cada vez más alto. Ya no, y entonces partimos la luz. Entonces esa flexión que hay en el eje débil, pues en lugar de tomar esta L tan grande, pues tenemos un momento más pequeño. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces el pandeo del ala que está suelta, el pandeo lateral, es con ese momento, ¿de acuerdo? Con ese momento que actúa en su plano, pero los momentos transversales, que es lo que le van del axil, si lo tiene, hay que procurar que no, que le van a dar pandeo, es un pandeo flexión-torsión, con las fórmulas un poquito distintas de las convencionales, pero que también está en el eurocódigo. Y aquí, pues añadir que, bueno, que es importante el uso de regiones del PIB donde se atornilla la correa sin apoyar inferiormente en la viga de Intel para no complicar la cosa con tensiones locales. ¿De acuerdo? Siempre hay que mirar el aplastamiento del lado. Y aquí es un refinamiento. Yo ese refinamiento, a ver, lo he hecho un par de veces, pero muchas veces va deprisa y ya no va. Ese momento que hemos sacado con la carga horizontal más pequeña actuando sobre el ala inferior, fíjense, este momento de ahí que se obtenía con una K, ¿de acuerdo? Todavía se puede bajar más, pero ya les digo, hay veces que uno va deprisa en un proyecto, hace años, en una entrega de esta que iba rápido y no era tan importante el material porque la mano de obra era más o menos bien hacer la misma, además colocábamos tirantillas las que eran necesarias, pues este caso verde, ese caso verde lo podemos probar, por lo que he dicho antes. Es un alma que implica, como en las vigas normales, una rigidez de alma y está enganchada en la parte de arriba. Y en la parte de arriba influye mucho, sobre todo cómo sea la fijación. Sí, en el código, en este apartado 10.1.5.1, que lo he copiado con un corte y pega, esta rigidez elástica lateral, se trata, es un poco elaborada, o sea, hay que perder tiempo, por eso a veces, bueno, uno, pero si te la calculas, ves la separación que hay de la L sub A entre tirantillas y la inercia lateral, sacas ese factor R. Y con ese factor R te vas a esta tabla final y dices, bueno, vamos a ver, ¿qué tienes? Una biarticulada, bueno, aquí me la arreglo. Y la L entre tirantillas no hay de la misma L. El momento que tienes es esto y la K es esta. Pero cuando tienes vigas continuas, tramos largos que puedes partirlo, pues entonces esta R, digamos, gana bastante y te puede dar un valor de K suficientemente pequeño, ¿de acuerdo? Esta R tira para arriba, va con el denominador, se va sumando, y aquí puedes tener una ventaja importante. Si antes decíamos que este es 0,3,
lo produce, primero le bajo la luz, después puedo tener aquí un con lo cual es como se arregla la cubierta. Y por eso salen cubiertas con kilos de acero en correa, pues bueno, cosas que hay gente que no se cree. Pueden salir 3 o 4 kilos por metro cuadrado, solo de correa, así grandes, ¿eh? De una nave en un conjunto que puede tener 20 y tantos o 30, bueno, depende del tipo de nave, no quiero hablar de rendimientos, pero esto es un elemento que se repite mucho y se puede facilitar perfectamente. Ahora, para hacer estas cosas, o sea, para desarrollar bien un punto de estos, ya digo, habría que pensar en una programación de por lo menos unas 6 horas, porque esto, y leerse en estas referencias. Fíjense, yo las referencias las suelo, no son triviales, son las cosas que he utilizado. Bueno, no he utilizado las normas americanas, aunque las cito con un paralelo, pero así este libro es decisivo. Este libro a mí vamos, fue importante cuando estudiaba y fue de los primeros que utilicé con YouTube, Maura, creo que está agotado también. Este es el libro que hice para APTA, donde hay ese capítulo 5 de Correa, el capítulo 2. Uno es de chapa y otro de Correa, donde hay bastante bueno. Aquí el Eurocódigo 1 y aquí el Eurocódigo 1. Este es el de placas cargadas en ciclano que lo utilizan tanto, ya digo, de fuentes como de ligera. Y por último, en el 7, ese es un buen libro. Este creo que lo siguen reeditando, en el que participé en algunos ejemplos. La parte número 3, la edición del 2006. Ahora que estamos traduciendo, sabrá que tiene. Bueno, ya existe una versión en inglés oficial, y seguramente se editará otra vez. Esto es la convención. Y muy bien, muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta así rápida, la podemos resolver, pero ya les digo que tengo un compromiso ahora y voy a estar poco tiempo con ustedes. Si hay alguna otra así pregunta, la pueden usar a través de ACE. Si hay alguna. Bueno, a mí siempre me halaga que me pregunten, pero en este caso se lo agradezco. ¿Eh? Muy bien, muchísimas gracias entonces por su atención. Yo disfruto mucho explicando cosas de este ámbito. Para mí es un... Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos. Am, esta sesión ha sido una pequeña introducción y si hay quórum y mucha gente interesada, igual lo transformamos en el curso. O sea que si tenéis ganas, manifestaros y prepararemos un curso de esto. Gracias a todos y hasta la próxima.